Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sabemos que al celebrar esta fiesta estamos celebrando a aquellos hermanos nuestros que por su vida y compromiso con el Evangelio han alcanzado la santidad. Ellos son los anónimos, esa muchedumbre que los Evangelios nos muestran que seguía a Jesús. Pero también debemos reconocer que celebramos nuestra vocación. Estamos llamados a esa santidad, la santidad cotidiana, anónima, solitaria, silenciosa, la santidad de quien ni siquiera piensa en su santidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy es la fiesta de todos los santos, es decir, de todos aquellos cristianos, hermanos nuestros, como nosotros, que vencieron el mal y que llegaron a la santidad. Esta es la propuesta más linda en la pedagogía de la Iglesia que se nos presenta, porque todos los santos nos invitan a nosotros a hacer un camino de santidad. Para eso fuimos bautizados por el Señor, hacer el camino de la santidad, vencer todos aquellos obstáculos que nos alejan de Dios, para que seamos irreprensibles, como dice San Pablo, ante la presencia del Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, en primer lugar reconociendo nuestros pecados y pidiéndole humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Dios Todopoderoso, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos los santos, te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores derrames sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: «La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero». Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están vestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benditos los que buscan al Señor. Benditos los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él.
Entonces abrió la boca y comenzó a enseñarles, diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos leyendo lo que nosotros conocemos, las bienaventuranzas. Y nos damos cuenta cómo San Mateo, que está escribiendo a los judíos, a una comunidad que conocía muy bien el Antiguo Testamento, les hace un resumen de todo lo que es la promesa, con 8 bienaventuranzas, felices, Macarion. Pero fíjense, por eso dice que grandes multitudes llegaban de todas partes. Jesús, caure iragüeya es ahí de lleva, o atrae a la multitud, o enduce, porque en Jesús se está encontrando la síntesis de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Entonces llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de la Transjordania. Hapeamos que en venían de allá, la gente lo que te apegó y coñan de moquene, en talle para la ya echaron y la ñandera pisacuera o enduce, va eva venían de yara y cuame eñande. Y como que uno se va, yo mismo me voy, no sé, y me encuentro en una iglesia vacía o me encuentro en una iglesia donde está repleta, que como dice la gente, no entra un alfiler de la gente. Entonces, ¿por qué? Y porque te das cuenta que la sed de Dios, la sed de escuchar, maraña ñande atilla de upebe, va en la ñande atilla. Y lo que tenemos en el fondo, lo que nos dicen incluso en las ciencias de la psicología, etcétera, la parapsicología, o mía, tuya, pago a fenómeno, que era sociología, o mía, es porque hay algo en el interior del hombre que está buscando más allá de lo que estamos viviendo en lo exterior, en lo externo. Entonces, quiere decir que es nuestra misma espiritualidad. Yo venía de ya, porque quase, va y con de la de yara la y va el areme, va el areje cuaguare, jojina, alaroji sama oía lleva, están ahí por a operar el orero yuyejina, a pero y menendía. Jesús entonces, al ver la multitud, a ver los enducea, venían de yarañe. Entonces Jesús sube a la montaña. Este es un elemento también esencial. Subir a la montaña es el lugar donde se encuentra Dios. Quiere decir que ñandeche yo que cuere tu jamuesa la ñajenduja ñame ela ipona. Ya yupiana. Subir a la montaña significa que cada uno tiene ese espacio y tiene ese lugar de encuentro personal con el Señor. La montaña para vos puede ser frente a tu repisa, ahí en tu casa, en tu dormitorio, ahí donde vos estás, con tu esposa, con tus hijos. O sea, encontrar a Dios. Y desde esa montaña, entonces Jesús dice, se sentó. O es importante, Gina. Parece que es una cosa banal, ¿verdad? El hecho de sentarse. No. En la Biblia, en la palabra sentarse, el verbo sentarse, significa sobre todo el maestro que va a enseñar, el catedrático, la cátedra. Jesús que se sienta quiere decir la oñe eta ajina, da egu o la parejita ajina, oñe en parejita ajina, sino que guap. Entonces no es aquí para entusiasmar simplemente. Fíjense una vez nosotros nuestra política. De político, ya cualquier payasada, a mí la gente va mañana, va a lo prometer.
Ya se me vamos a llegar. No, Jesús, o guapo, calcular esa vaina, o guapo porque es el maestro. Lo que te va a dar, querido hermano, Jesús es una reflexión profunda, una quietud espiritual para que vos entres en vos mismo. No para desaforarte y salir de vos mismo, y ni vos mismo no sabés lo que querés. Entonces dejó cualquiera, hasta cuoca lleva, o pepe ni no entenderlo ya va, o uja joven. Ahora venía de pieza la llegó ahí, güey. No tenemos ese sentarnos. El verbo sentarse, voy a añadir ya lea, ya estudiara un día especialmente dentro de la significancia bíblica. Es interesantísimo, ¿verdad? Porque es el maestro el que se sienta, es el maestro, ¿verdad? El que te está transmitiendo los valores. Yo recuerdo incluso, lleva, mi papá, por ejemplo, cuando éramos pequeños, ¿verdad? Si nos quería corregir, Víctor, bueno, mi hijo, ahora corre mi hijo, ya, mañana, mi hijo. Bueno, vamos a ver un poquitito. A ver, tu mamá me contó que hiciste tal cosa. Aunque este bebé se mandó, se dan cuenta. Pero son las cosas que verdaderamente nosotros necesitamos, ¿verdad? O sea, ya quiera o bebé, ya guapo, ya medita, ya jesha. Y con la ya poñina. Jesús entonces después, una vez que uno se sienta y entra dentro de sí mismo, entonces es capaz de escuchar estas bienaventuranzas. Y ahí comienza, 8 bienaventuranzas. Cuando diga tú, llevarla que en cada una de estas bienaventuranzas, pero siempre nos va a ofrecer el camino para que nosotros podamos vivir en una relación sana, buena y linda en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre fortalecida desde la oración y testimonio de fe ante el mundo, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros jóvenes, para que fomenten la vía de oración y descubran la llamada de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que siempre apoyemos todas las acciones de amor y de respeto a la vida, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos tus santos y concédenos experimentar la fraterna solicitud por nuestra salvación de quienes han alcanzado ya la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos permites honrar a la ciudad santa, la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaba eternamente. Nosotros, peregrinos, avanzando en la fe, nos encaminamos con entusiasmo hacia ella y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la Iglesia. En ellos nos concedes al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente y te alabamos con todas las voces, cantando a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios, te adoramos y proclamamos admirable y el único santo entre todos los santos. Imploramos tu gracia por la que alcancemos la santidad en la plenitud de tu amor y pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete de la patria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar